Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano desde su mirador de la economía política. Manuel Luis Fuentes, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la en esta invitación. ocasión. Quería recuperar contigo, lo hemos hecho ya en otros momentos de estas entregas, el tema que tú cultivas, que tú estudias, de esta combinación que parece marcar nuestro presente, como ha marcado el pasado desde que somos nación independiente, de hecho, que es esta combinación entre pobreza y desigualdad, que ahora se ha urbanizado y se ha masificado. Estamos a unos días de que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática nos dé cuenta de su encuesta de ingreso-gasto de los hogares, a partir de la cual el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por mandato de ley, hará sus estimaciones sobre la magnitud, intensidad y evolución de la pobreza mexicana en sus diferentes categorías, en las diferentes categorías que hemos nosotros decidido asignarle. Así es. Veo como una introducción a nuestro auditorio, ¿cómo hay que apreciar este fenómeno? Que no corremos el riesgo con tantos datos, tantos números, de volverla una espcie de costumbre. No solo una costumbre, yo creo que estamos en una intensidad que, como bien dices, el tema sustantivo se vuelve cómo se calcula. Y obviamente ha habido este año una discusión sobre si el ingreso se calcula de una manera adecuada, lo cual sin duda es válido y legítimo, pero lo que creo que es el gran riesgo es que ocultamos otras dimensiones de lo que entenderíamos por la cuestión social. No solo porque no incorporamos dimensiones que son hoy parte del siglo XXI, los procesos de exclusión, discriminación, incluso la noción antigua, dirías, de marginación, y todos lo sintetizamos en pobreza y desigualdad, en el cual obviamente las cifras se darán pronto y habrá la discusión de siempre. Por una parte, aquellos que pueden sostener que esto se deriva de la política gubernamental, y los análisis más, digamos, integrales, que tratan de mostrar que no solo es política pública, sino que están las transferencias. Los economistas sostendrán que es por la inflación, pero hay un tema que es, junto con lo que dejamos de ver, discriminación, exclusión, es esta realidad de que pareciera que no logramos que estas mediciones trasciendan en modificaciones, revisiones, nuevas propuestas. Se vuelven eventos en sí mismos, cerrados, que no logran transformar ni la asignación de presupuesto 18, ni tampoco hay esta capacidad de que se vuelvan datos para revisar lo que se hace, fortalecer lo que se hace bien. En fin, creo que esa es la dimensión del contexto estructural, de que estas mediciones, más allá de las discusiones, no logran ser un instrumento de mejora o incluso de, digamos, de fortalecimiento de lo que se hace bien. A mí digamos, hemos hablado de la insensibilidad, por ejemplo, del sistema político frente al tema de la cuestión social, resumido inevitablemente por esta combinación de pobreza y desigualdad. Pero al mismo tiempo, pues uno escucha a funcionarios públicos de alto nivel, supuestamente muy bien adiestrados en sus conocimientos de la economía política, ve a observadores, analistas, que dicen que, bueno, lo que ellos ven por el país no es eso, que lo que ven es el surgimiento permanente de supermercados, de malls, como ya se mexicanizó, ¿no? Así es. Malls, gente consumiendo, y que eso no se compadece con las cifras tan duras que a partir de la encuesta de ingresos y gastos procesa el Coneval. ¿Qué hay ahí? ¿Hay una trampa de composición? ¿O bien hay algún problema con la definición, la concepción misma del fenómeno? Yo creo que son las dos cosas. Por una parte, déjame introducir uno más.
es la escala de país. Somos un país de 122 millones de mexicanos y pongamos que el decil más, de mayores ingresos, décimo y novenos, estamos hablando pues, de 22, 24 millones de mexicanos que están en el noveno y décimo decil. O sea, es realmente una densidad de personas que están por arriba. Y esta intensidad del comercio, del consumo, para hablar de estas catedrales del consumo, como dice un filósofo, las catedrales del consumo, se ven abarrotadas y uno puede observar esta parte de la economía de estos deciles, que estamos hablando de millones de mexicanos, y lo que dejamos de ver son los 100 millones que están fuera de estos, ¿no? Entonces hay una parte de la enorme densidad de país que somos, la escala de país. Este es un país que nos pierde la escala y por eso observamos en estas ciudades y en muchos lugares pues realmente niveles de ingreso y de consumo, de comportamiento que no reflejan la otra dimensión, esta realidad de 43% de personas en pobreza, o el dato síntesis que hemos platicado, ¿no? O sea, solo 2 de cada 10 mexicanos no son ni pobres ni vulnerables. Pero está el otro fenómeno que realmente es el que no logramos percibir solo en algunas imágenes, la desigualdad. Y hay la foto más dramática de estas ciudades, Bosque Real, donde hay una barda perimetral que delimita el campo de golf, los grandes edificios. Pasando la barda se ve esta zona gris, este océano gris de casas, de casas de Naucalpan, Catepec. Bueno, todavía lo ve uno por estas colonias al sur de la Avenida Observatorio, ¿no? Así es. Por un lado, pues, fantásticos establecimientos como nada menos el gran hospital, la gran clínica ABC. Así es. Pero desde a unos metros ve uno esta ciudad, esta zona gris, océanos grises. Océanos grises. En esos tonos que muestran. Pero hay un fenómeno que tiene que ver más con esta capacidad o esta incapacidad. Nos hemos acostumbrado a las desigualdades. No genera una reacción. Es una de las paradojas del siglo XXI. Como nunca se habla, se subraya que el gran tema es la desigualdad, las desigualdades, pero como nunca parece que no logra accionar nada. Hay como una interiorización de la desigualdad, como si fuera una fuerza de gravedad que convivimos, y nos hemos acostumbrado a estas bardas, a estos límites geográficos. Entonces hay problemas de fondo de cómo entendemos pobreza y desigualdad. Lo sabemos, en 2018 el Coneval tendrá por ley que revisar la manera de medición, y hay una discusión porque la pobreza que hoy se mide, a mi juicio, lo hemos platicado, no incorpora dimensiones o carencias tan grandes, para usar ese lenguaje del Coneval, como el acceso a la justicia. Pero está el tema mayor. No hemos logrado introducir como un acicate de hacer ni desigualdades ni discriminación. Y entonces, ¿cuál sería, digamos, el papel de la academia, para llamarla genéricamente, sí, de la Universidad Nacional, no de la UNAM solamente, de la universidad, el sistema universitario, público, privado, mixto? ¿Qué papel le pedirías tú a esta entidad privilegiada de nuestra sociedad respecto de esta cuestión, la cuestión social contemporánea, ¿no? Primero, no caer en la trampa de la discusión solo de la medición o la evaluación. Creo que hay una enorme obsesión y hay grandes grupos universitarios, académicos que están discutiendo la manera más fiable de poder medir ingreso, algunos dirían gasto, etcétera. Me parece muy bien, qué bueno, pero eso no es suficiente si no introducimos las otras dimensiones de la economía política, de la realidad de esta estructura institucional. Entonces la academia tiene que evitar caer en esta visión solo de los números, solo de los datos, y tratar de dimensionar desde una visión mucho más integral estas culturas que hemos interiorizado, desigualdad, discriminación, y esta realidad de poder realmente discutirlas con propuestas para generar políticas gubernamentales que permitan al Estado regular o enfrentar la expansión de las desigualdades y discriminación. Entonces yo creo que el primer punto es hacer visible que el tema no se agota en cómo se mide, en cómo se logra una mayor precisión de datos, sino la complejidad del fenómeno que está atrás. Claro. Vamos a una pausa y continuamos.
Bueno, Luis, contrariamente a lo que se dice coloquialmente, la política a nadie le interesa, está desgastada, el sistema político no sirve, pues todo se ha vuelto política en México. Así es. Los medios de comunicación, los formales y los informales, las famosas redes sociales, obviamente los actores profesionales de la política están en la política, desatados, van y vienen, van a Chihuahua, hablan de frentes democráticos, opositores o como le quieran llamar cada quien. El partido hoy en el gobierno convoca una gran asamblea para revisar sus regulaciones, sus reglamentos, etcétera, su declaración de principios. ¿Va a sustituir o va a poder incorporar esta ola de la política, que yo creo que no va a terminar sino hasta 2018, el tema del que estamos hablando? Primero hay que subrayar, y es un asunto que desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nosotros sostenemos, ¿no? Somos seres políticos, todos hacemos política. Yo le digo a mis alumnos, aún las relaciones privadas, las relaciones de noviazgo, de familia, se hace política para tratar de resolver el conflicto o inducir decisiones. Y en ese sentido hay esta negación que podríamos discutir por qué se construyó, de que no asumimos que todos somos seres políticos. Pero hay esta enorme paradoja. Hoy que hay estos foros, grupos, reuniones, y algunos dicen incluso propuestas para los nuevos programas de gobierno, nos encontramos esta enorme realidad de que modificar política económica, modificar la estructura de ingresos, o sea, fiscales del gobierno, están los intereses del poder, los intereses realmente de los poderosos que hacen política. Y déjame introducir un tema, y que pareciera ser que los instrumentos de la democracia mexicana, el poder legislativo, las otras instancias, son incapaces de modificar el rumbo de los grandes criterios de la macroeconomía e incluso modificar o discutir cuáles de los programas sociales que ha dicho Coneval que no son prioritarios, reducirlos, eliminarlos para fortalecer a los que se asume que son prioritarios. Hay esta desfase entre la percepción de que hay que cambiar, modificar de distintas perspectivas y la realidad que los instrumentos para hacerlo no se conmueven, o sea, no hay esta articulación, y es una de las paradojas. Para mí y para ti, que lo hemos platicado, es evidente. Coneval cada año nos dice, la Autoridad Superior de la Federación nos dice, esto está mal, hay que revisarlo. Y algo pasa, déjame decir, que no se transforma ni mínimamente el presupuesto en términos de reconocer estos dos insumos, no se diga las propuestas. Entonces, la verdad que rumbo al 18-24, que finalmente es el horizonte a hoy de la discusión del nuevo gobierno que entra en diciembre de 18-24, tiene que haber una nueva correlación de fuerzas políticas que logre articular estas propuestas, más allá de su sustentabilidad técnica, su capacidad de articulación. El otro elemento, esta globalización que parece que a todos nos pone una dimensión de incertidumbre inédita, por lo menos a la generación hoy vigente. No, nunca habíamos vivido, ¿verdad? Una interconexión y una interdependencia tan acentuada. Y por otra parte, aunque no es del todo real, sí tendrá un efecto importante el nuevo arreglo comercial con nuestro socio americano. Y sí habrá modificaciones. Pero por otra parte, déjame ver la parte positiva. La cantidad de remesas que se están enviando por aquellos mexicoamericanos que están allá, ante la amenaza de algún cambio, ha llevado a esta enorme realidad de que hoy miles, si no millones de familias están recibiendo por sus familiares enorme cantidad de recursos derivados de esta incertidumbre. ¿Y cuál sería para ti el paso a dar en la política? ¿Cuál sería? ¿Por dónde empezarías? Porque esto que has dicho me lleva a mí a recordar, da la impresión de que esta interdependencia de las cosas, de las ideas, de las personas, de las regiones, que nos negamos a asumir, pero pues, es un hecho, al mismo tiempo nos limita, ¿no? nos encadena y no sabemos por dónde empezar.
Y eso es perfecto para que los poderes establecidos pues marquen la pauta. Así es, los que tienen la mayor capacidad de conducir. Y déjame introducir otra de las grandes limitaciones para pensar. Hoy la inseguridad, las violencias, están generando toda una presión para que el esfuerzo fundamental del Estado, mercado, sociedad, sea enfrentar esta dimensión pandémica de violencias, en clave de homicidios, pero también de secuestros, de extorsiones, de robos en la calle, de robos en domicilio. Esto también está coaccionando de esta discusión, ¿qué es lo primero? O sea, ¿por dónde empezamos? ¿No? Así es. Y yo sí creo que Sí, debemos empezar. Pero habría que politizar esta frase, ¿no? Así es. ¿Qué es lo primero? Así es. ¿Qué es lo primero? Y yo creo que lo primero es el salario, el ingreso. La verdad, esta noción de que esta discusión, aún los 600,000 empleos que nos te han dicho que en los últimos años, lo cual, bienvenidos, pero estos empleos son de baja calidad en términos de salario y sobre todo acceso a derechos. Entonces, yo empezaría en términos de reconocer que necesitamos incrementar el salario en todas las estructuras, y eso podría generar estos espacios, márgenes, para que la población, que hoy tiene consumos muy precarios, más allá de estas catedrales del consumo, que son estos grandes centros comerciales que nos rodean por todas partes, que se han vuelto lugares de No, plazas públicas prácticamente, como el medievo, ¿no? Así es, ¿no? O sea, ¿Sí? Están saturadas, pero la realidad es de todo lo que está afuera no logra realizarlo. ¿Tú dirías entonces que esta propuesta convertida ya en reclamo, no solo del gobierno de la ciudad, sino de académicos, investigadores, en materia de salario mínimo, es una propuesta pertinente? No solo pertinente, es una piedra angular que permita articular, ¿sí? Entonces, la segunda prioridad, déjame decirlo, una vez que se logre políticamente esto, porque económicamente, tú lo has escrito, lo han sostenido muchos economistas, no solo es viable, es deseable. La segunda piedra tiene que ver en un sistema universal de salud. Es cuando debemos invertir más en salud, porque uno de los elementos que está coaccionando más a las familias es esta realidad, lo que se llamó en el inicio de este milenio, ¿no? El gasto catastrófico de bolsillo de las personas. Y estamos viendo que las gentes están gastando en medicinas y estas 16,000 farmacias, en fin. Y el encarecimiento de los medicamentos, ¿no? Así es. Frente al cual pues, ni el Seguro Popular y me temo que ni el Seguro Social, con todo su poderío organizativo, han podido. Y la tercera prioridad, y obviamente aceptando que es un enorme desafío ponerse prioridad, tiene esta realidad que está atrapada en la enorme incapacidad del sistema de universidades públicas, de que solo 4 de cada 10 jóvenes pueden acceder a la universidad pública. Entonces, el poder dar ese espacio, una inversión masiva en la ¿Tú dirías salud, medicamentos, atención, educación pública? Así es, media superior, serían los elementos de articular una propuesta, salario que permita enfrentar los complejos problemas de las violencias, de la discriminación, y permitiría, porque esto requiere en el fondo, y tú lo has escrito, un nuevo arreglo fiscal. ¿Sí? A eso iba, a la mala palabra. Luis te iba a decir, ¿y la mala palabra dónde queda? Así es. Lo increíble, pero lo políticamente incorrecto en nuestro país y en nuestro sistema político es el Estado y lo fiscal. Y ahí no se puede hablar de eso porque uno lo sacan de la conversación. Y la nociva realidad, que esta realidad de la corrupción, de la impunidad, que se ve en el gobierno, en los gobiernos de Estado, parece ser que se volvió el antídoto. ¿Para qué quiere el gobierno recaudar más si se lo van a robar? Se ha vuelto perverso esta relación, porque sin duda es cierta, ¿no? Pero ha sido usada para evitar, no paguemos más, porque lo que se paga se lo roban. Ese es un atrapamiento brutal que creo que las relaciones de poder han impuesto, ¿no? Porque pareciera ser que esa es la principal razón, ¿sí? Más allá de la discusión de algunos que sostienen que con que resolvamos la corrupción hay suficiente. No es suficiente, necesitamos un Estado fiscalmente fuerte. Pero el tema es que pareciera que hay una serie de anticuerpos, muchos activados por la enorme realidad de la corrupción, que dicen, no, ningún impuesto más a este Estado, que es un Estado... Bueno, la Coparmex recientemente, al mismo tiempo
por cierto, Sí. que ha planteado la necesidad de aumentar el salario mínimo, como ningún otro organismo empresarial lo ha hecho. Bueno, de alguna manera la Concamín lo hizo, pero la Coparmex ha sido muy consistente. Sí. Al mismo tiempo plantea revisar la reforma fiscal hecha a principios de este gobierno y reducir los impuestos. Sí, pero a la baja. A la baja. ¿Qué pasa ahí? Digo, me dan ganas de preguntarle al señor de Hoyos, oiga, don Gustavo, ¿qué es lo que ocurre con su razonamiento, ¿no? Déjame especular, yo creo que parte de esta ola de los Estados Unidos americanos en que una ultraderecha se impone, en el cual la propuesta del presidente Trump en términos de reducir el impuesto a los altos ingresos, a las empresas que tienen mayor ganancias, como una manera de pensar que eso va a generar más economía, empieza a permear. Menos regulación. Eso fue, me acuerdo que el entonces precandidato a la presidencia, el señor Bush, que luego fue presidente, llamó Voodoo Economics. Así es. Refiriéndose a las tesis del señor Reagan, de que bajándole los impuestos a los ricos, habría más inversión, más crecimiento, que subsanarían esta reducción de impuestos. Voodoo Economics, como cualquier zombie, está de regreso. Está de regreso. Está de regreso, y yo creo que que es un elemento además adicional, estos grupos empresariales, élites mexicanas y las americanas, tienen grandes lazos de comunicación, no es como el siglo XX en el que había una división, no, hoy están muy interrelacionados por negocios, por inversiones. Entonces empieza a permear este discurso, que en el fondo lo que plantea es más y más mercado, y para que eso exista, la vieja y antigua simplista relación, se requiere que el Estado no esté coaccionando la capacidad empresarial. Entonces empieza a permear toda esta agenda, ¿no? De desmantelar. El irónico, es un resultado irónico de esa frase irónica del señor, el gran millonario Warren Buffett, ¿no? Sí, así es. Claro que hay lucha de clases, dijo Buffett, y mi clase es la que está ganando, ¿no? Así es, nuevamente la noción de que, para ponerlo en términos claros, los ricos tienen mayor capacidad para imponer, incluso para en estas circunstancias, demandar y exigir que se reduzca la precaria capacidad de recaudación de ingresos, sobre todo ingresos de los más ricos, del capital, y con los temas que CEPAL, nos decían recientemente, introduce, ¿no? La gran realidad del patrimonio, ¿no? Los dueños de la tierra urbana, los dueños del activo, que es nuevamente la gran paradoja de nuestros tiempos, por lo menos de nuestras generaciones, como nunca hemos hablado de desigualdad, se ha medido, hay libros exitosos, pero parecía ser que es un tema académico, anecdótico. A pesar de que, bueno, al final tenemos que rendirnos a la evidencia, la desigualdad en gran medida determinó el resultado político en los Estados Unidos. Así es. Los blancos, pobres, enojados, esos llevaron al señor Trump, el supermillonario al que creo que los pobres le tienen muy sin cuidado, a la presidencia de la República. En esta noción, nuevamente la política, respuestas unívocas, lineales, a problemas de enorme complejidad. El discurso político de Trump logró activar ese resentimiento, sensación de que estaban fuera de las catedrales de consumo y que la única manera era que llegara alguien que hiciera las promesas, más allá si tuvieran sustento. Y eso es un tema que tenemos que tener muy presente. O sea, hay una sensación de que las cosas, dejo usar la frase de Jude, algo anda mal. Algo anda mal. ¿No? Sí. Y creo que en ese sentido, ante eso, propuestas lineales, digamos, expresadas de una manera tan cruda como las que hizo el señor Trump, tienen una enorme rentabilidad política como lo estamos viviendo. Pues habrá que ver cómo conmovemos, por lo pronto a nuestro entorno, a nuestro mundo de la academia y la investigación, para que enfile sus baterías, sus astucias, destrezas, talentos, a la creación de figuras, incluso retóricas, ¿no?, que conmuevan al resto de la sociedad para poner a la desigualdad en efecto en el centro de la política, no solo en el centro de la atención de los investigadores, ¿no? Y ahí ponemos, como última frase, la enorme importancia de la comunicación política de lo social. Hemos sido omisos de ese tema. Tú lo has hecho con México Social, pero nos damos cuenta de lo muchísimo que nos falta recorrer. Y lo esencial para transformar, y usando tu frase, para conmover y generar esta percepción de que sí algo anda mal, pero se debe modificar de una visión de un estado de bienestar, un estado que se comprometa con lo social. Mario Luis Fuentes, muchas gracias. Gracias a ti, Rolando.
Buenas noches.